El Plan Nacional de Lecturas te invita a leer No hables con la boca llena, un texto de José Eduardo González. Conteniendo como puedo la masa de comida alojada en mi boca, me dispongo a hablar, pero tía Berta se anticipa y me dice, no hables con la boca llena. Presuroso, intento tragar lo más rápido posible, pero tía, que no pierde ocasión de instruirme, me dice severa, no hay que masticar rápido, sino bien. Escondiendo a un lado de la boca la comida aún no tragada, voy a hablarle, pero ella lo advierte y vuelve a reprenderme. No hables con la boca llena. Ya está. Mi boca se encuentra vacía. Nada me impide dirigirle la palabra, pero tía, a quien nunca le faltan argumentos, me indica, respira bien antes de hablar, si no, tu cuerpo se llenará de gases. Siguiendo sus instrucciones, cierro la boca y aspiro por la nariz. Ahora puedes hablar, me dice tía Berta, cuya vestimenta oscura se recorta contra el fondo luminoso de la ventana. Pero es tarde, porque un león que escapó esta mañana del zoológico la devora ya con fruición, emitiendo cada tanto algún rugido, sin preocuparse por las reglas de comportamiento en la mesa, ni por los beneficios de respirar correctamente. José Eduardo González nació en San Juan en 1948. Es ingeniero químico y docente universitario. Ha escrito cuentos y obras para teatro. Recibió varias distinciones y ha publicado sus cuentos en diarios y revistas del país. Este cuento fue tomado del libro San Juan, antología de narradores y poetas, recopilados por Nélida Aballo, ediciones Desde la Gente, Buenos Aires, año 2000. Plan Nacional de Lecturas. Seguimos educando. Porque te quiero, me quedo en casa a leer La regadera misteriosa, de María Elena Walsh. Felipito Tacatún era muy distraído, boquiabierto y desmemoriado. ¿Qué le vamos a hacer? Cada cual tiene sus defectos, ¿no? Una vez la mamá lo mandó a regar las plantas. Felipito, naturalmente, se olvidó de llenar la regadera y ni siquiera se dio cuenta de que igual salía agua y que las flores bebían muy contentas. Al rato fue la mamá al jardín y vio que las plantas estaban medio loquitas. Las flores se reían y bailaban el vals, mientras las hojas aplaudían y los yuyos dormían la siesta. ¿Con qué has regado estas plantas, Felipito? Con la regadera, mamá. Pero esa regadera no tenía agua, sino vino, dijo la señora de Tacatún, porque estas plantas están todas borrachitas. Efectivamente, estaban borrachitas. Felipito trajo la regadera para que su mamá la inspeccionara y, ¡oh sorpresa!, esta vez la regadera no estaba llena de vino, sino de leche. La mamá se apresuró a preparar una enorme mamadera para el hermano de Felipito. Cuando terminó dijo, «Felipito, alcanzame otra regadera de leche». Y cuando su hijo se la alcanzó, resulta que estaba llena de jugo de naranja con azuquita. Naturalmente, Felipito se lo tomó todo sin respirar. Y así siguieron las cosas. No había dudas de que la regadera era mágica, misteriosa y chiripitifláutica. Un día se llenaba de leche, otro día se llenaba de tinta china, otro día se llenaba de caldo de gallina y los domingos se llenaba de cerveza. Así, porque sí. Pero jamás, requete jamás, volvió a llenarse de agua. Qué lindo, ¿no? Pero, ¿y las plantas?, preguntarán ustedes. Hubo que regarlas en adelante con la manguera y de esa manera se acaba el cuento de la regadera. María Elena Walsh, Buenos Aires, 1930-2011. Fue poeta, cantante, dramaturga y compositora. Su extensa y riquísima obra para niños y jóvenes y también para adultos fue revolucionaria y precursora para la literatura argentina de finales del siglo XX. Entre sus obras para niños más apreciadas figuran Dailan Kifki, Tutú Marambá, Zoo Loco, El Reino del Revés, Cuentopos de Gulubú y versos tradicionales para cebollitas. Para adultos, Novios de Antaño y País Jardín de Infantes. Este material literario pertenece al Plan Nacional de Lecturas del Ministerio de Educación de la Nación para la emergencia sanitaria.
rimas que se arriman. Todos andaban mal por la zona del Yacuareví. Y dicen que lo que pasó fue más o menos así. Un día el zorro se levantó de mal humor. Tal vez porque sí nomás, tal vez porque hacía calor. Iba pateando la tierra y por dentro se sentía en pie de guerra. Estaba en eso cuando vio pasar a un perro mascando un hueso. Sin darle tiempo de saludarle, gritó: ¡Es perro! ¡Soy el más tonto del mundo! Sin esperar ni un segundo se le tiró encima para descargar sobre él su mal humor y le dio una patada que por poco lo desmaya del dolor. Cuando el perro se repuso, se sintió dominado por el enojo y con ganas de pelear con el primero que se le pusiera ante los ojos. Justo en ese momento vio pasar a una liebre y la miró tan mal que a la pobre casi le agarra fiebre. Liebre!, le gritó. ¡Sos la más idiota! Y le dio un golpe que estuvo cerca de dejarle la cabeza rota. Cuando la liebre se recuperó, se sintió llena de furor. En ese momento vio pasar un ratón. ¡Ey, ratón! ¡Sos tan tonto, que más que tonto, sos un tontón! Y sin darle tiempo de contestar, se le tiró encima y le dio un mordisco que estuvo a punto de dejarlo visco. Cuando el ratón se dio cuenta de lo sucedido, sintió una tremenda furia y un impulso ciego de descargarse con el primero al que le viera el pelo. El primero que pasó fue un quiz. Y sin pensarlo dos veces, le gritó: quiz! ¡Sos el más estúpido de todo el país! Y después el ratón le estampó un golpazo con la cola que lo dejó sin sentido por más de una hora. En cuanto al quiz, se pudo levantar, se sintió de un humor terrible y con ganas de descargarse con cualquiera lo más pronto posible. Sucedió que pasó por ahí una rana. Apenas la vio, el quiz le dijo: rana saltarina, sos la más estúpida de toda la Argentina. En un segundo se le abalanzó sobre ella y le dio una paliza que le hizo ver las estrellas. No bien la rama pudo volver a ponerse en pie, estaba tan furibunda que al primero que viera lo iba a dejar con más chato que una funda. Entonces pasó por ahí el zorro, que ya no tenía tanto mal humor, aunque seguía haciendo bastante calor. En cuanto la rana vio al zorro, sintió que sus fuerzas se multiplicaban por millones y le dio unos tremendos coscorrones. Al zorro le volvió enseguida el mal humor y un rato después volvió a patear al perro, que se retorció de dolor. Más tarde el perro tocó a la liebre al ratón, el ratón al quiz, el quiz a la rana. Así se pasaron toda la mañana y también después la tarde. Mientras tanto el ánimo se les encendía cada vez más y más, como una fogata que arde, arde, arde. Por la noche durmieron inquietos y nerviosos. Para cada uno los demás era su enemigo y les resultaba imposible descansar tranquilos. En sus cabezas había lugar para una sola idea: cómo estar siempre preparados para la pelea. No podían pensar en otra cosa y ni hablar de disfrutar de alguna experiencia hermosa. Todos se insultaban, se pateaban, se golpeaban y se mordían donde encontraran y a cualquier hora del día. Fue entonces que una mañana sopló una brisa refrescante y llegó al lugar un mono que nunca nadie había visto antes. Apareció frente al zorro justo cuando éste estaba andando con ganas de descargar sobre alguien un fuerte mamporro. Pero cuando el mono lo vio, no le dio tiempo de que lo atacara. Lo saludó con una sonrisa que le recorría toda la cara. El zorro se sintió paralizado por un gran desconcierto. Una sonrisa era algo que no veía hacía mucho tiempo, y en menos de lo que se tardaba de decir abracadabra, el mono empezó a soltar estas palabras. Justo en el medio del campo habían dos tomates, y en el suspiro decían: pucha, qué lindo que está para tomar unos mates. El zorro pasó del desconcierto al asombro, y del asombro a la carcajada sincera. Se reía tanto que retenía la expresión desencajada. Se imaginaba a los tomates con una bombilla y se reía como si alguien le hiciera cosquillas. Entonces el mono siguió: por el río Paraná va nadando un surubí, y mientras nada decía: la pucha, qué picante está el ají. Las carcajadas del zorro eran tan grandes que resonaban por todas partes. En pocos minutos llegaron el perro, la liebre, el ratón, el cuis y la rana, atraídos por el sonido de la risa que hacía tanto tiempo no escuchaban. El mono siguió: de las aves que bailan me gusta el sapo,
Porque cuando Malambea deja la alfombra echa todo un trapo. Entonces todos se largaron a reír y rieron juntos durante todo el día hasta soltar la risa que hacía tiempo no reían. Estaban de tan buen humor que a nadie le importaba si hacía frío o hacía calor. Después inventaron entre todos muchas rimas del estilo de las que había dicho el mono. Y se les ocurrían tantas y tantas ideas que no les quedó lugar para volver a imaginar una pelea. Una noche sopló una brisa que venía de las estrellas y el mono desapareció sin dejar huella.